El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Saludamos a los televidentes de Tinteando con la Firma. Y nuestro tinto de hoy, que es de café La Traviesa, café de origen, nos lo vamos a tomar con el doctor Jorge Iván Tamayo Morales, tocando un tema muy importante, y es el de la actualidad política en Colombia. Doctor Jorge Iván, bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias, de verdad que es un gusto estar acá compartiendo en su espacio. No es la primera vez, ¿cierto? Claro, doctor, gracias a Dios. Y cada experiencia es como si fuera primera vez. Sí, no, pero usted ya tiene cancha porque usted es un habitual cliente, claro, digámoslo así, de Tinteando con la Firma. De verdad que es un gusto compartir con todos los televidentes de Opal. Eso es. Y son programas muy interesantes, claro, créame que sí. Con la cobertura que hay en Andes, de hecho el contacto con la comunidad nos gustó el tema que se abordó X y día. Sí, así es. Bueno, doctor, por lo de la actualidad política del país, pues ese tema está de boca en boca en todos los corrillos donde habitualmente se hace la gente para enterarse de situaciones y nos damos cuenta de que en realidad es un tema muy actual. Correcto, el sistema político en Colombia en la actualidad está, si se quiere, atravesando momentos históricos, ¿cierto? Y el escenario del Congreso como tal, considero que está dando cátedra al respecto frente a lo que se vienen dando unas reformas planteadas por el actual Ejecutivo, sí, y el Congreso pues, o el Legislativo viene haciendo los controles respectivos. Bueno, doctor, usted acaba de decir dos palabritas que son claves que yo quiero que los televidentes la entiendan. Habla de Ejecutivo y de Legislativo. ¿Quiénes son los ejecutivos y quiénes son los legislativos? Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? Todas las actividades de las autoridades son absolutamente regladas. Ajá. En Colombia existen tres ramas del poder público, ¿cierto? Que es el ejecutivo, que es el legislativo y el judicial, ¿cierto? El ejecutivo lo conforma a nivel nacional el presidente de la República. Digamos, ese es el que ejecuta. A nivel departamental es el gobernador y a nivel municipal el alcalde, ¿cierto? Muy bien. Ya el legislativo, sabemos pues las dos cámaras, sí, Cámara de Representantes y el Senado. Y el Senado. Bueno, y ya esos son los que legislan. Esos son los que legislan. Ya pues aquí a nivel local o a nivel territorio está la Duma o la Asamblea Departamental. Y a nivel local los consejos municipales. Ya la rama legislativa, sabemos pues de que son los tribunales, la jurisdicción especial o la jurisdicción ordinaria, el ente instructor que es la Fiscalía General de la Nación y así sucesivamente. Pero en Colombia cualquier autoridad tiene que estar vinculada o a ese poder ejecutivo, al legislativo o al judicial. Entonces, ¿y esos tres poderes son independientes? Correcto, son independientes, no obstante la literalidad de la Constitución les obliga a una armonía específica. De hecho, últimamente se percibe mucho en las noticias las posiciones radicales del fiscal frente a las decisiones del Ejecutivo en tema preciso de la ley de sometimiento a la justicia. Una frase muy coloquial que se escucha por ahí, juntos pero no revueltos. Correcto, pero la Constitución como tal, pese a darles autonomía a cada una de esas tres ramas, obliga a un trabajo en armonía. En armonía, muy bien. Bueno, para nadie es un secreto de que el presidente electo, que es Gustavo Petro, viene con unas ideas muy diferentes a las de los anteriores, de sus antecesores,
¿cierto? Sí. Se creía que esto iba a dar un vuelco total por las ideas que ha expresado él siempre, ¿sí? Vemos ahora que cuando él una vez ya fue electo como presidente, pues esas ideas no han sido del todo plasmadas pues ya en la realidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede ese tipo de cosas? Mire, como lo hablamos en líneas iniciales, Colombia es un Estado social de derecho con un régimen político-administrativo, ¿cierto? Administrativo, como lo hablamos, es todas las acciones del Estado son regladas, ¿cierto? Claro. Ya el hecho de ese sistema político significa, de hecho, si quiere más tarde lo hablamos sobre lo que fue la frustrada reforma política, ¿cierto? Entonces, Colombia tiene un sistema político-administrativo que obliga a que en cualquier gobierno siempre van a haber unas minorías, es decir, la oposición, ¿cierto? El mero hecho de decir que X o Y partido político triunfó en las elecciones nacionales, regionales, locales, el sistema político siempre va a obligar a tener unas minorías, ¿cierto? A tener en cuenta esas minorías. Correcto. Entonces, siempre que hay ese acto de posesión del Ejecutivo frente al Legislativo, siempre va a haber, por disposición legal, que los partidos políticos se declaren si van a ejercer oposición o se declaran en el oficialismo. Para el ejemplo claro del actual presidente Gustavo Petro Urrego, la mayoría de partidos se declararon en el oficialismo. Y se pensaba para ese momento que todos sus proyectos iban a tener luz verde y mayoría, y resulta pues que se está dando lo contrario. Bueno, doctor, entonces, importante esa parte, hay unas mayorías que son las que, digámoslo así, gobiernan, ¿sí? Y hay unas minorías que serían la oposición, eso me lo había dejado usted claro ahora. Correcto. ¿Sí? Esas mayorías tienen que hacer, digamos, están de acuerdo con las ideas del presidente. Bueno, inicialmente en la instalación de cada periodo constitucional, de esos cuerpos colegiados, como hablábamos, Congreso, sí, en su expresión de Cámara, Senado, o a nivel regional la Duma, las asambleas departamentales y los consejos, siempre al inicio pues, del periodo constitucional de cada presidente, gobernador o alcalde deben declararse si son del oficialismo o si son de la oposición, ¿cierto? Cuando hablamos de oficialismo estamos hablando de mayorías, o muchas veces en esa interpretación de los resultados electorales, cuando coinciden los movimientos políticos que respaldan al Ejecutivo, ahí es que asignamos ese calificativo, mayorías, que fue algo muy similar a lo que ocurrió en el actual presidente, ¿cierto? En ese movimiento político de Colombia Humana, que lograron ciertas mayorías y a ellos varios partidos se declararon en el oficialismo, como es el Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal y otras. Los Verdes. Correcto. Entonces eso es lo que se llama oficialismo, y cuando hay como ese respaldo como tal a las ideas en planteamientos es lo que llamamos mayoría. Ya otra es cuando se presenta el proyecto de ley o de acto legislativo, ya como tal en los debates o en la formación del acto legislativo de la ley es cuando se fracciona o se desvirtúa lo que es ese oficialismo como tal. Digámoslo así, cada que se va a lanzar un proyecto de esos digamos, de la salud o una reforma política, pues a pesar de que esos grupos políticos que son mayoría, pues no quiere decir que lo que diga el presidente, ellos ya por ser mayoría ya lo tienen que acatar y por haber sido de la línea del gobierno, tienen que acatar, no, ellos tienen que hacer como una especie de acuerdos. Exacto, o sea, no por el mero hecho
de matricularse que en el oficialismo significa de que el proyecto de reforma de salud, el proyecto de reforma de pensiones, el proyecto de reforma laboral va a pasar tal cual está. No, para eso vienen los debates, 8 debates, por ejemplo, en la frustrada reforma de la política. El proyecto perdió la esencia o la matiz del presidente y ahí fue cuando se declinó de continuar con él, ¿cierto? Pero no es por decirse que es del oficialismo o que se apoya la política del Ejecutivo de que tiene que aprobarse tal cual fue presentado en proyecto, no. Sí, muy bien. Bueno, digámoslo así, eso se ocurre porque no hay una obediencia en los partidos o porque los acuerdos no se llegó a lo mejor. Bueno, listo. Resulta que existe lo que es la ley de bancadas, ¿cierto? Ajá. La ley de bancadas permite que las decisiones sean en colectivo, tanto del Partido Liberal, tanto del Partido Conservador, de la U y así sucesivamente, ¿cierto? Ningún corporado, llámese senador, representante, diputado o concejal, se puede marginar de lo que va a ser la posición colectiva. O sea, digámoslo así, no es autónomo. Que es algo lo que está sucediendo con la reforma a la salud, ¿cierto? Que los presidentes de cada partido vienen anunciando que se van a marginar del respaldo a la reforma política tal cual está. Sí. Y están optando más bien por presentar su propia reforma a la salud, verbigracia Cambio Radical, que el doctor Germán Vargas Lleras presentó su propia y anunciaron que como partido se van a retirar. Sí. En el evento que un solo legislador o un solo representante se margine de la decisión colectiva, pueden tomarse decisiones contra él, ¿cierto? Que lo digámoslo dejan sin así, voz por y ser voto. desobediente. Correcto, que lo dejan sin voz y voto, pero la ley de bancadas obliga que si la decisión es sí al respaldo, votan en bloque. Si la decisión es no, deben de votarlo en el mismo sentido. Esa es como tal la ley de bancadas, que hace parte de todo ese universo de lo que es el sistema político colombiano. Bueno, en esas eventualidades donde ocurre que cierto representante a la Cámara o cierto senador, digámoslo así, si se puede decir, es desobediente, ocurre lo que usted nos decía ahorita, pierde voz y voto en esas actuaciones. Exacto. Previo a los debates, como tal, tienen que darse ciertos ejercicios en el seno del movimiento político. Entonces allí, con unos propios moderadores, se toma la decisión si va a haber un voto positivo o negativo. Cada cual tendrá que anunciar si se va a marginar o no. Si ese marginamiento tiene un respaldo argumentativo, acorde a la ley, acorde a las buenas costumbres, acorde a la doctrina y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, es plausible que contra él no se tome ninguna decisión. Pero si ya es amañada, es una vía de hecho, es caprichosa, plausible que sobre él se vengan unas consecuencias. Inicialmente es que queda sin voz y voto en las respectivas comisiones o en los debates como tal. Perfecto. Bueno, doctor, muchas personas, muchos televidentes dirán, bueno, pero es que el presidente es el presidente y por algo quedó elegido. Entonces no tiene tanto poder él cuando en realidad tiene que hacer ese tipo de negociaciones. ¿Está bien vista esa visión? Claro, esa visión está planteada en la misma literalidad de la Constitución, cuando dice que Colombia es pluralista,
¿cierto? Pluralista significa que el Congreso como tal no tiene que adecuarse a lo que es la doctrina del Ejecutivo, que es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, supuestamente el aspecto fáctico o el sustento que justifica el proyecto de acuerdo supuestamente tiene ideas marxistas. Entonces, por eso es que el Congreso se está marginando y le está restando una, al parecer, doctrina de izquierda, ¿cierto? Pero realmente son debates que se están dando, tanto planteadas por el Ejecutivo en unas necesarias reformas que se requieren, ¿cierto? Entonces, lo que se está dando es que se están desarmando percepciones ideológicas, ejemplo preciso, el tema de la reforma política, que más bien el Ejecutivo entonces optó, y lo vimos en la televisión cuando lo rompieron, ¿cierto? Porque se desmanteló como tal, pero ya estaba en quinto debate de 8, ¿cierto? Entonces, más bien optó el Ejecutivo por, ¿cierto? Anularlo. Bueno, hay un detalle. Usted, pues, es el que conoce de esta parte. Resulta de que en el Ejecutivo se proyecta un acuerdo entre las mayorías, ¿sí? Van al Legislativo y dicen que sí, que es viable que se haga. Ese proyecto o esa reforma puede llegar al Legislativo, o no sé, o a qué instancia se llega donde ellos pueden decir, no, esto es inviable, no se puede porque la Constitución no lo permite. ¿Puede suceder eso? Sí, vea, eso es lo que llamamos el equilibrio de poderes, ¿cierto? El Ejecutivo, conforme a la ley, es el único que está legitimado para efectos de presentar ciertas reformas. Sí. Por ejemplo, en tema presupuestal, única y exclusivamente el Ejecutivo lo debe presentar, ¿cierto? En el evento que el Legislativo le realice o se posicione cambios sustanciales, el Ejecutivo podrá en su momento abstenerse de sancionarlo, ¿cierto? O sea, sancionarlo es firmarlo, pues. Correcto, porque el equilibrio de poderes lo exige en ese círculo, ¿cierto? Ya. Ocurre también que muchas veces el proyecto de reforma es presentado por partidos políticos, se convierte en ley. También el Ejecutivo podrá abstenerse, objetarlo es el término técnico, en firmarlo como ley de la República, no a capricho, sino que también conforme a la ley y a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Bueno, entonces un televidente me dirá, bueno, ¿y entonces el presidente qué hace, pues? ¿Qué decisiones puede tomar él autónomamente? Bueno, autónomamente, en el evento que las reformas que se requieren no agoten los conductos regulares, esto es, por Cámara, por Senado, si las decisiones que se requieren es para el aspecto de la vida política de la nación, del municipio, de la gobernación, podrá acudir a la vía del decreto. Y esos decretos, a su vez, también son reglados, que pueden convocar la atención de los organismos de control y también del poder electoral. Sí, muy bien. Bueno, doctor, la reforma política, que usted lo venía diciendo ahora, que, digamos, fue fallida, ¿sí? En este momento prácticamente está casi que por el mismo camino la reforma a la salud, no sé la reforma pensional cómo irá. Bueno, es una cantidad de preguntas que le estoy haciendo, la vamos a ir desglosando. Lo de la paz total, cuéntenos de toda esta parte. Bueno, lo de la reforma a la política, Sí. Reforma política, estaba en quinto debate, ¿cierto? Debate. Pero resulta que la reforma se le fueron dando unos cambios sustanciales que le quitó el ideal
de las personas que presentaron la reforma como tal. Por ejemplo, el tema de las listas cerradas, el tema del umbral político, el tema de las inhabilidades, incompatibilidades de los senadores, pues se pretendía cambio del transfugismo electoral, ¿cierto? Que se pretendía pues ahorita en la víspera de las elecciones regionales darle maniobrabilidad a todos los líderes de las regiones, ¿cierto? Sí, señor. Posiblemente para permitirles que se pasen de un partido al otro, ¿cierto? Como un comodín, ¿cierto? Entonces todo eso fue perdiendo. Bueno, y otra también muy importante, que era la inhabilidades o incompatibilidades para los senadores, quienes podían renunciar y optar a elecciones, a nombramientos del Ejecutivo, embajadas, ministerios, ¿cierto? Y que una vez terminaran podían volver otra vez a ser siempre y senadores, cuando estuviesen en el mismo periodo para el que fueron elegidos, ¿cierto? Entonces todas esas posibilidades se fueron perdiendo por triunfos, si se quiere, de la oposición, y por eso pues el gobierno no quiso continuar en ello, ¿cierto? Entonces será para otra legislatura, pues para otro periodo constitucional. Y pero ahora así, en otro periodo pues medirán fuerzas de nuevo a ver qué pasa. Correcto, sí. Entonces ahorita lo que se está moviendo es el interés que hay sobre las elecciones regionales, porque allí se dirá si se le va a dar vigencia a ese proyecto político de Colombia Humana, o si por el contrario la oposición le da espacio a los nuevos líderes departamentales y locales. Digámoslo así, en otras palabras, estas próximas elecciones van a medir fuerzas para saber si, digámoslo así, el oficialismo hoy exacto. Entonces, seguirá reinando. Esa jugada política, de esa reforma política, valga pues decirlo así de esa manera, lo que hizo el legislativo es no permitirle esa jugada al gobierno nacional, de absorber a aquellos que están innovando en la política en las ciudades, en las regiones, para enamorarlos y llevarlos para otro movimiento político afín a los intereses nacionales. Muy bien. ¿Cierto? Bueno, ya el tema de la reforma a la salud, ya se habla en la prensa, atendiendo pues a esa lectura de lo que está pasando en el seno del Congreso, y ante los anuncios de que los movimientos o los partidos políticos se van a marginar para más bien centrar toda su atención, pericia o diligencia a su propio proyecto como tal. Entonces ya se está anunciando que de pronto puede frustrarse también en los debates la reforma a la salud. Muy bien. Lo mismo que en la laboral, ¿cierto? Eso, la laboral es también la reforma laboral y la reforma a las pensiones son cosas diferentes. No, es el mismo bloque. Es el mismo bloque. Está en la misma línea. Muy bien. Bueno, y esa también está, digámoslo de una manera coloquial, está chilingueando. Bueno, esa todavía está apenas nombrándose los ponentes, entonces todavía no han comenzado los debates. Correcto, sí. Perfecto. Pero ya con lo que pasó con la reforma a la política y lo que se viene anunciando a la reforma a la salud, son proyectos frustrados, son proyectos marchitos. Muy bien. Doctor, usted decía ahora dos palabritas que sería muy bueno que los televidentes lo tuvieran claro. ¿Qué diferencia a un partido político de un movimiento político? No, a ver, la reforma política o el sistema político de Colombia es todo un universo, ¿sí? Tienen sus propias autoridades. Y la esencia del sistema político son los partidos políticos, ¿cierto? Entonces es como semántica.
podemos tener como sinónimo movimiento político a partido político, ¿cierto? O sea, un movimiento y un partido, entonces digámoslo así, son sinónimos. Exacto, Podría ser. sí, en ideologías, pero en sí el sistema político depende de lo que es el partido político. Ya. Muy bien. Bueno, está lo de la reforma a la salud, lo de la reforma laboral, lo de la reforma política, lo de la paz total. Bueno, lo de la paz total igualmente viene sufriendo en términos del Ejecutivo un revés, en el sentido que no ha tenido el respaldo de Procuraduría, no ha tenido el respaldo del mismo Fiscal General de la Nación, y esa temática propia de estos organismos de control han tenido una incidencia en el pensar del senador o en el pensar del representante a la Cámara, ¿cierto? En el sentido que ello está originando a que sea una impunidad, ¿cierto? Porque Colombia tiene toda la norma para enfrentar la criminalidad, ¿cierto? Y los antecedentes que existen en Colombia, el acuerdo de Realito, el acuerdo de paz con las FARC, han permitido a toda la doctrina y a la prensa decirse que es una burla al sistema. Entonces, importante, interesante a veces escuchar a quienes están liderando todo el proyecto, pero sabemos de que es una burla, ¿cierto? Sí, es una burla, entonces plausible que también no se encuentre el respaldo legislativo al respecto en Cámara y en Senado. Sí. Retrocediendo un poco, doctor, cuando el Ejecutivo, hablando por ejemplo de la reforma laboral, se habla de que se quiere hacer X o Y proyecto, es como cuando uno está en la casa y quiere hacer ciertas reformas, pero se da cuenta de que la plata no alcanza. Ahí es donde ya hablamos del ministro de Hacienda, de este doctor Ocampo, donde él dice que quizás, por ejemplo, no hay cierto dinero para poder cubrir X o Y reformas. Claro. Entonces ahí es donde ya también desde esa parte económica pues hay cosas que no se pueden hacer. Esto se llama lo que es la responsabilidad fiscal, ¿cierto? En el sentido de que el tema que está inmerso pues ahí en lo de la reforma laboral, las pensiones, lo que busca el Ejecutivo en cabeza del señor Petro Urrego es materializar lo que es la solidaridad, ¿cierto? Que en todos los sistemas o reformas siempre se ha hablado en ese margen de aumentar las semanas, disminuir la edad, pero nunca se habla de la solidaridad. Entonces se quiere incluir allí un sector poblacional que son los adultos mayores, garantizarles a ellos el mínimo vital, medio salario mínimo, y con tendencia a algún día llegar a ese salario mínimo. Entonces ya viene el poder fiscal, ¿cierto? Sí. El Ministerio de Hacienda, como lo referenciaba, en el sentido de que la idea puede generar un caos fiscal para la nación. Unos costos que en realidad no habría de dónde sacar todo eso. Correcto, sí. Ya. Bueno, doctor, todo este tipo de reformas, digámoslo, las personas que votaron para presidente, por Petro, digamos, pueden tener la garantía de que este señor o las reformas que otro presidente llegue, tienen la tranquilidad de que esas reformas van a ser bien para el país o pueden ser unos ensayos y quizás también sean un error. ¿Puede suceder eso? Es que en estos momentos la situación es crítica a raíz
de que como el Ejecutivo se está dando cuenta que el Legislativo no le está dando luz verdes a sus proyectos y que lo está dejando huérfano en doctrina como tal, en su esencia, está manejando un discurso de convocar a la ciudadanía. Y de pronto la historia ha mostrado que él llena plazas públicas. No sé si recuerda el problema que tuvo en Bogotá cuando fue instituido por parte de la Procuraduría General de la Nación por el tema de las basuras. Y eso generó, ¿cierto?, un efecto en la institucionalidad y se reversó las decisiones, intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana y concedió una medida cautelar y volvió y lo colocó en su puesto. Entonces, ese precedente como que le está permitiendo a él manejar un discurso. Señores Congreso, si ustedes no lo aprueban, entonces será la ciudadanía la que los obligue, ¿cierto? Entonces, o sea, digamos así, es un as bajo la manga que él puede tener. Correcto, entonces ya es un discurso que puede calificarse como una amenaza para la institucionalidad como tal, pero de manera personal considero que el Congreso está dando cátedra al respecto y está exigiendo pues de que esas reformas no es de las maneras que él las quiere posicionar o volverlas ideología dominantes, sino que requieren que se respete pues lo que ha sido el triunfo de ciertos gobiernos en otrora. Bueno, doctor, hablaba usted ahora de que si esos proyectos, esas reformas que él quiere hacer, si en este periodo fueron fallidas, él las puede volver a lanzar en el próximo periodo. ¿Cuándo? Los periodos son como... Cada año. Cada año, sí. ¿Y cada año empieza cuándo? Por decir, como estamos hablando en términos nacionales, departamentales y locales, al inicio de cada legislatura. Por ejemplo, lo local siempre inicia en enero. Allí a nivel nacional estamos hablando de ese 20 de julio. 20 de julio. Exacto, cada legislatura. Sí, que inclusive se cambia hasta de presidente del Senado. Exacto, y que hay ese discurso de 3-4 horas de cada presidente. Son discursos pues que le permiten a una ciudadanía vislumbrar qué es lo que viene cada año desde ese seno pues de la democracia. Sí, señor. Doctor, pues se nos acabó el programa. Muchas Pero gracias. un tema muy interesante. Me gustaría que más adelante hiciéramos otro programa, pues digamos que ya haya otro periodo y poder hablar de cómo siguen este tipo de reformas. ¿No? Un tema muy importante de la actualidad es el Plan Nacional de Desarrollo, que diría uno que es la consulta obligada para quienes tienen proyectos políticos ahorita a nivel departamental y municipal. Créame que las personas que estén interesadas en liderar los proyectos tienen que documentarse de toda esa literalidad y uno se va a dar cuenta quién maneja el discurso técnico para el bien de estas zonas. Claro que sí. Televidentes, los invito a un nuevo programa.